que está imputado en una causa de lesa humanidad, en donde se investiga una persecución contra militantes políticos en Concepción del Uruguay por parte de una patota de gendarmería que incluyó golpes, torturas y privación ilegal de la libertad. Todo esto durante la última dictadura cívico-militar aquí en Argentina. Y bueno, el gualeguaychense Roberto Caseroto es uno de los investigados, el comandante general retirado de Gendarmería Nacional y está implicado en esta causa junto al comandante mayor Néstor Alfredo Gómez del Junco, que es oriundo de Córdoba. Ambos negaron los hechos que se le imputan. El juicio se realizaría el próximo año contra estos ex gendarmes, pero para conocer más detalles estamos en contacto ahora con la fiscal federal Josefina Minata, quien lleva adelante la investigación y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Josefina? Rodrigo Peruso te saluda. Hola Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Contanos de qué se trata esta causa, recién lo decíamos, se investigan hechos de tortura, de privación ilegal de la libertad, ocurridos en Concepción del Uruguay, ¿no? Sí, sí, exactamente. Son puntualmente dos sucesos que sucedieron en Concepción del Uruguay, uno en mayo del año 77 y otro en enero de 1978, que se conocen popularmente como la noche del cumpleaños y la noche de Banco Pelay. Los dos fueron hechos represivos cometidos contra militantes del Partido Comunista de nuestra ciudad, aquí de Concepción Ujú, del Uruguay, y que tuvieron la particularidad en los dos casos de también haber tenido como víctimas a niños, ¿no? A hijos de los militantes del Partido Comunista que estaban con sus padres en ese lugar y que también fueron sometidos a tortura del mismo modo que sus padres. Así que, ujú, bueno, por estos hechos, de la noche de cumpleaños se llevaron detenidos a varios militantes que estuvieron más de 20 días privados de su libertad en dependencia del Escuadrón 6 Constitución del Uruguay y que luego fueron planteados, digamos, a la unidad penal de la misma ciudad. Y ujú. con respecto a la noche de cumpleaños, el lugar de privación de la libertad de dos de los militantes del Partido Comunista fue en una quinta particular, con lo cual también se trata de un caso que tiene un componente de complejidad civil, ¿no? Ujú. Josefina, no sé si estás con el manos libres, pero te escuchamos medio raro. Se alcanza a entender, pero es media extraña la comunicación. Vamos a ver si la podemos mejorar, porque es muy interesante, obviamente, lo que nos cuenta la fiscal federal Josefina Minata y vale la pena escucharlo de una mejor manera. Con la intención de preguntarle cuál fue la implicancia del comandante general retirado de Gendarmería Nacional, Roberto Caseroto, oriundo de Gualeguaychú, también para conocer más acerca de esta persona y de cuáles son los hechos que se le imputan. Ahí la recuperamos a la fiscal federal Josefina Minata. ¿Ahí me escuchás bien, Josefina? Sí, sí, yo te escucho muy bien. Genial, ahí te No escuchamos. sé, no sé si llegaron a escuchar algo de lo que Sí. comenté o querés que lo comente de nuevo. Ahí te escuchamos mucho mejor. Si querés comentarnos brevemente de nuevo. Bueno, no, lo que estaba Ujú, comentando es que nosotros lo que investigamos fueron dos hechos represivos que sucedieron en ujú, Concepción del Uruguay, uno en mayo del año 77 y el otro en enero de 1978, y que ujú, son conocidos aquí en la ciudad de Concepción del Uruguay como la noche del cumpleaños y la noche de Banco Pelay. Los dos casos tienen la particularidad de que las víctimas fueron personas perseguidas de miembros del Partido Comunista. Es ujú. decir, fueron dos hechos represivos dirigidos contra el Partido Comunista de la ciudad y donde también hubo niños implicados, porque en los dos eventos donde sucedieron los hechos había niños que fueron igualmente sometidos a torturas y malos tratos como sus padres. Es tremendo. Y
esto todo ocurrido en Concepción del Uruguay y ordenado por quién, ¿eso se sabe? ¿Lo están investigando? Sí, como ustedes recordarán, Ujú. Gendarmería, al igual que todas las fuerzas represivas de la época de la dictadura, Sí. estaban bajo el mando del segundo cuerpo de ejército, ¿no? Toda Ujú, nuestra zona estaba bajo el mando del segundo cuerpo de ejército. ujú, El jefe de regimiento, el jefe militar ha fallecido, ujú, que era el coronel Schimpel, que estaba acá en Concepción del Uruguay, por eso es que no está siendo sometido a juicio. Es claro. un caso que igualmente ya tiene un militar condenado por haber participado. Lo que aclaro es que se trató de un operativo conjunto, ¿no? Donde participó Gendarmería, la Policía Federal y el Ejército. Del Ejército ya hay un condenado. Lo que pasa es Ujú, que este caso, este tramo, digamos, respecto a estos dos gendarmes quedó eh, para después, porque ellos, los dos gendarmes, en algún momento alegaron haber tenido razones de salud, por ajá. lo cual el juicio durante un tiempo estuvo suspendido. Entonces se hizo el debate oral respecto del militar que está condenado, que es Palacio Rodríguez, Ujú, eh, y un policía federal también estaba siendo enjuiciado, pero falleció, lo mismo que el jefe del regimiento. claro. Así que, bueno, se trata de obviamente un avance hacia el debate oral. Ujú, Se han podido corroborar a través de testimonios y de distinta documentación tanto la ocurrencia de las torturas, la privación ilegal de la libertad y los allanamientos de domicilio, como también el hecho de que estos gendarmes efectivamente estaban en funciones al ujú. momento de los hechos. Bien. ¿Y eran falsas esas cuestiones de salud que alegaban ambos gendarmes? Eh, bueno, según lo que dijo el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de la Nación, Ujú, no eran falsos, pero no eran de tal gravedad como para impedirles estar en juicio. claro. Bien. Sí, al menos que sean juzgados, ¿no? Más allá de si después son Claro. condenados o no y donde cumplan su condena, me parece Sí, sí, exactamente. Por eso para nosotros es súper importante haber podido sí. avanzar hasta esta etapa, ¿no? Donde finalmente van a enfrentar eh, el debido juzgamiento, de donde también el debate al ser público tiene la posibilidad de que todo el mundo lo pueda ver, que pueda escuchar los testimonios, que pueda escuchar de primera mano lo sucedido, ¿no? Porque Ujú, fueron hechos, bueno, los relato brevemente, la noche del cumpleaños se estaba celebrando un cumpleaños de una señora llamada Meta Bochatay. ujú, Había varios militantes en la casa, como cuando cualquiera de nosotros celebra un cumpleaños, sí. ¿no? Y de repente irrumpió este operativo conjunto, llevándose a los hombres al escuadrón de gendarmería y siendo sometidos a torturas, malos tratos, golpizas, simulacros de fusilamiento. Pero también, por otra parte, el segundo componente es lo que sucedió respecto de dos niños que estaban allí detenidos, ¿no? A una nena de 4 años le apuntaron con un arma en la cabeza, a la mamá le amenazaron con matar a la nena si la nena no dejaba de llorar porque veía que a su papá se lo estaban llevando detenido. Y además ellos tuvieron que pasarse privados de su libertad durante más de 10 días dentro de la casa. O sea, si bien estaban Ujú, dentro de su propio domicilio, no podían salir y estaban vigilados por el ejército, de modo que no pudieran salir a la calle. no, es Y terrible. después, la noche de Banco Pelay, también era una guitarreada en pleno enero. Ustedes saben que Banco Pelay es un balneario muy popular acá en Concepción del Sí. Uruguay. Cortaron las luces y rompió también un operativo de gendarmería para llevarse detenidos a dos miembros del Partido Comunista. Uno de ellos estaba con su hijo de 11 años, que también quedó abandonado en el balneario, solo durante toda la noche, sin saber qué hacer, habiendo visto la detención de su padre. Y bueno, cuando pudieron volver a buscarlo, el nene estaba totalmente desesperado, ¿no? En un estado de profunda desesperación. Así que, bueno, tiene ese componente, ¿no? Donde también afectó Ujú. a 3 niños de la ciudad. No, es tremendo los hechos que contás, ¿no? Uno no se termina de imaginar lo que habrán sido, ¿no? Esos operativos de la gendarmería. ¿Y qué nos podés contar, Josefina, acerca de la implicancia del gualeguaychense, de Roberto Caseroto? Bueno, Roberto Caseroto era entonces un oficial de gendarmería que entonces tenía un bajo rango, pero que luego fue haciendo Ujú, carrera durante toda
su vida hasta que se retiró sin ningún tipo de inconveniente. Como dije anteriormente, él a través de este artilugio de presentar certificados médicos y demás, durante bastante tiempo estuvo beneficiado con la suspensión del procedimiento, pero bueno, eso finalmente, después de la intervención del cuerpo de peritos de la Corte, se pudo revertir. Se determinó que sus problemas de salud no eran de tamaña gravedad como para que pueda evadir el juzgamiento, así que bueno, eso es lo que se puede decir de Caceroto, ¿no? Tanto Caceroto como el otro imputado, Gómez del como Junco. Néstor Alfredo Gómez del Junco, ¿qué era? Ellos eran la mano de obra, ellos eran quienes ejecutaban la tortura, Ellos eran la patota, ellos eran los que llegaban, golpeaban, se llevaban detenida a la gente, amenazaban, eran los que portaban las armas. Sí, eran efectivamente la mano de obra, digamos. ¿Y ellos en algún momento dijeron que hacían eso contra su voluntad o que no fueron? ¿Cuál es la versión de ellos? No, ellos, la postura de ambos durante el procedimiento es haber negado su participación en los hechos. ¿Que no estaban ahí o que no ocurrieron? Ellos estaban destinados en Concepción del Uruguay, pero negaron haber participado del procedimiento, inclusive Gómez del Junco está intentando evadir o presentar una coartada porque justo en ese momento había fallecido un hijo de él. Entonces él lo que dice es que en uno de los hechos no participó justamente porque estaba en el velatorio de su niño. Cosa que al momento no se ha acreditado porque en los registros del libro de regimiento figura en funciones. Pero bueno, eso será materia de debate, ¿no? Bien. ¿Y cómo llevas adelante la investigación? Imagino que recabar las pruebas de todos estos hechos de tortura es muy complejo porque por el paso de los años, porque obviamente que era orquestado desde el Estado, entonces las pruebas no las iban a dejar, digo, de todos estos hechos. ¿Cómo se hacen en estos tipos de delitos de lesa humanidad para poder probar justamente todas las torturas y todos los padecimientos de las víctimas? Bueno, el tiempo siempre juega en contra, ¿no? Efectivamente, como vos decís, después de 40 años buscar pruebas siempre resulta más difícil que buscarla en el momento, pero la verdad es que también Argentina en materia de investigación de crímenes de lesa humanidad tiene un largo recorrido, el Ministerio Público Fiscal también. Nosotros dentro del Ministerio Público tenemos una dependencia especializada que nos brinda apoyo a los fiscales para poder avanzar. Y bueno, todo este andamiaje que tenemos dentro del Ministerio Público y la experiencia recorrida y demás, ha hecho que ciertas cosas también, por otro lado, se vean facilitadas. Primero tenemos muchos testimonios. Pienso que la noche del cumpleaños fue una noche muy concurrida, había mucha gente dentro de esa casa que pudo brindar su testimonio y que afortunadamente todavía vive. Los niños todavía viven para brindar su testimonio. Y la noche de Pelay lo mismo, al ser un lugar público, un lugar donde afortunadamente se pudo recoger el testimonio de mucha gente que presenció lo ocurrido. Eso por un lado. Por otro lado, también la burocracia estatal hizo su parte porque Gendarmería y las fuerzas en general siempre son muy prolijas al registrar, por ejemplo, a quienes están en funciones. Obviamente que no está registrado el operativo conjunto porque era un procedimiento ilegal que no podría haberse registrado, ¿no? Pero sí, por elementos de contexto, podemos llegar a reconstruir que efectivamente esas personas estaban en funciones ese día y que, bueno, los relatos coinciden en que el operativo se realizó, que se utilizaron determinados rodados, por ejemplo, vehículos que efectivamente estaban dentro de la flota de las fuerzas de seguridad. Bueno, hay una serie de elementos de ese tipo que van haciendo que el contexto se pueda reconstruir perfectamente. Caceroto, ¿qué edad tiene hoy y qué pena le podría corresponder por estos hechos? Y bueno, ellos están imputados por varios delitos, por asociación ilícita, tortura, bueno, por varios delitos. Como para que se den una idea, el militar que fue condenado anteriormente por los hechos de esta causa fue condenado a 17 años. Así que bueno, se estima que va a ser una pena similar. Bien.
y qué edad tiene y qué condiciones tiene Caceroto? ¿Cumpliría domiciliaria? ¿Podría ir a la cárcel? Sí, ya son personas que están rozando los 70 años los dos. Ujú. De hecho, si no me equivoco, Gómez del Junco ya tiene 70. Eh, sí, el tema de cómo cumplirían la pena ya es algo que le corresponde al Tribunal Oral, pero Lógico. eh, depende, en general el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay ha concedido domiciliarias después de los 70 años. Ujú. Bueno, muchas gracias Josefina por tu tiempo, muy Bueno, clara gracias a realmente ustedes. Que con tengan el... buen día. Muy bien, muchas gracias. Ahí pasaba la fiscal federal Josefina Minata contándonos acerca de esta causa, de dos hechos tremendos, ¿no? Los detalles que contaba, incluso torturando a una nena de 4 años. De esto se habla, ¿no? Cuando se habla de la dictadura militar y cuando se discute acerca de los desaparecidos, de los hechos de tortura. Es esto, fue esto, la dictadura militar, ¿no? Hechos que están siendo investigados, que están siendo probados, que eh, pese a lo complejo que es, como lo decía la fiscal, por el paso de tantos años y porque quien ejecutaba esas torturas era el propio Estado, o sea que obviamente iba a tratar de borrar la mayor evidencia posible de los delitos que estaban cometiendo.